Hoy, en El Mundo que Viene, tenemos una cita. Y no es una cita cualquiera, sino con un artista que cuenta con una trayectoria profesional tan extensa y exitosa como variada, Teddy Bautista. Tras su reciente victoria judicial, en la que ha sido absuelto de todos los cargos que se le imputaban, el expresidente de las GAE e hijo predilecto de Gran Canaria hablará en profundidad por primera vez de todo este largo proceso, que ha durado más de una década. Nos contará a los entresijos sobre su trabajo en la Sociedad General de Autores, los logros que se consiguieron durante su mandato y si la experiencia, con todos los problemas que le ha supuesto, mereció la pena. Por supuesto, también habrá lugar para charlar sobre música, de sus éxitos del pasado y sus planes para el futuro. Es hora de conversar con Teddy Bautista, hora de adentrarnos en el mundo que viene. El 17 de marzo de 2021, la Audiencia Nacional absolvió a Teddy Bautista del cargo de desvío de fondos de la Sociedad General de Autores, entidad que presidió entre 1995 y 2011. En la resolución, de 178 folios, se deja claro que, a juicio de la Sala, todos los trabajos llevados a cabo por Teddy Bautista y su equipo se realizaron, desarrollaron e implantaron en las GAE con el pleno conocimiento de la entidad. De este modo se ponía fin a un proceso judicial muy mediático y controvertido que se prolongó durante más de una década. Teddy, qué ganas tenía de que tuviéramos esta cita y de que habláramos, ¿no? Y tengo la sensación, Teddy, que hace tiempo ya que tú llevas también queriendo tener ocasión para poder hablar y que se te escuchase un poco más, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es agradecerte que me des la oportunidad de hablar, pero vengo aquí porque sé que tú invitas a hablar y además incitas a hablar. Quiero que no pasemos por alto todo lo que tú has hecho, o parte de lo que has hecho en el mundillo musical, porque si no se daría para varios programas, pero también me quería centrar en estos años en los que no te hemos visto tanto. Claro. Y tú querías esperar, Teddy, a una ocasión como esta, no tanto por el programa en el que estamos, que te lo agradezco un montón, sino también que tenías que esperar a que todo quedase en su orden judicial. Y una vez que todo quedase claro, a partir de ahí decías, bueno, pues ahora vuelvo a hablar, ¿no? Exactamente. Lo has explicado muy bien, porque el matiz de situar el orden judicial como un referente es muy importante cuando has tenido durante 10 años que aguantar la persecución judicial amplificada por los medios, multiplicada por los medios, y de alguna forma ahí se ha producido una especie de desfase, porque yo pensé, ingenuo de mí, por supuesto, pero yo pensé que la reparación tendría la misma magnitud que el agravio. Y entonces un día desperté y me di cuenta que no, que el agravio había sido portadas y portadas y portadas y programas en las televisiones, revistas como Vanity Fair, que me dedican más de 2 o 3 veces reportajes poniéndome a parir, ni siquiera publican la noticia de la resolución judicial. Es decir, porque no es que yo tenga una sentencia que me exonera, no, es que yo he ganado una batalla con todos los pronunciamientos. O sea, yo he sido perseguido por la Fiscalía, por los abogados de algunas multinacionales,
Digo algunas, pero en realidad son todas, porque quedan tan pocas ya que... Y desde luego todo esto con la cobertura mediática, como para que una periodista me dijera un día, oye, pues se podría hacer un biopic con todo esto, ¿no? Por eso ahora que me brindas esta oportunidad, yo sí quiero dejar claro dos cosas. Una, no pierdo un minuto de mi tiempo en pensar en revanchas o en venganzas. Tengo muy buenos amigos que no están de acuerdo conmigo y que piden que ahora respondas y que me lo dicen, ¿no? Sí. Pero gracias a los designios de la vida o al ADN que me han dado mis padres, tengo una excelente memoria y guardo un recuerdo casi fotográfico de todo lo que ha pasado, de las caras, de las expresiones y de los adjetivos que me han dedicado, pero de luego no tengo en mi mente un espacio reservado para ajustar cuentas. Ha sido un largo camino para Teddy, quien, tras una exitosa carrera musical, a mediados de los 90 se había retirado del panorama artístico para centrarse en su labor al frente de la SGAE, entidad a la que se incorporó en 1977 y de la que ya había sido vicepresidente desde 1982. Algo que, por cierto, nunca estuvo en sus planes. Llegaste con todas esas ideas y ese trabajo que te precedía sin tampoco un gran plan ni una gran ambición, es decir, no estaba en tus planes salir de tu mundo creativo y convertirte en el gran directivo que al final... No, efectivamente, tienes razón. Es decir, yo entré allí con un compromiso de 2 años. Yo tenía un contrato con HBO y Globo, que es una cadena brasileña muy importante, y de hecho estaba grabando en Río de Janeiro música para TV Movies. Entonces me dicen mis compañeros, mira, te vamos a presentar a ti porque no vas a salir. Mi contrincante era Calvo Sotelo, don Joaquín Calvo Sotelo, que coloquialmente se le llamaba el protomártir. Y obviamente no iba a ganar yo, pero gané por un voto, que además no fue el mío porque yo me abstuve. ¿En serio? Sí. ¿No te votaste a ti mismo? No. Sí. Y gané por un voto. Y como tú decías, efectivamente yo no tenía ni formación, ni tenía tampoco el ímpetu de convertirme de la noche a la mañana en un gestor de una disciplina complicada, difícil, ¿no? Es evidente que hubo un antes y un después de Teddy Bautista en las GAE. De Sí. repente empiezas a ver que hay otra manera y que eso puede crecer y se puede articular, y ahí voy a lo que luego evidentemente se convirtió en algo gigantesco y nos podría llevar a una escalera de acontecimientos a el final abrupto e indeseable que hubo, ¿no? Pero sí que se construyó algo y te convertiste, quizás para sorpresa tuya, en eso, más un ejecutivo que un creativo, ¿no? Justamente para sorpresa mía, sobre todo, porque yo todo esto seguía haciendo música en aquel momento, primero porque tenía unos compromisos y segundo porque algunos de los amigos, Antonio Güero Vallejo, Ana Diosdado, tenían 2 obras de teatro que querían que yo musicara. Y una de ellas se llamaba Los 80 son nuestros. Tuvo un gran éxito de taquilla y eso multiplicó la demanda, por decirlo así, ¿no? Hasta que llegó un momento en que yo tuve que tomar una decisión o una determinación deontológica. Dije, si yo estoy aquí para defender los derechos del colectivo, no puedo estar compitiendo yo con el colectivo haciendo lo que ellos hacen.
Entonces, pues me corté la coleta. Tampoco fue muy difícil porque ya me quedaba poca. Y tomé una decisión que de alguna forma con el tiempo me he arrepentido, que fue la de dejar la música. O sea, lo último que yo hice fue las músicas casi las más importantes de la Expo del 92 en Sevilla, y ya eso fue lo último que hice. Sobre la labor de Teddy al frente de las GAE, hay dos hechos que son innegables. El primero, que su gestión incrementó los beneficios de muchos creadores. Y el segundo, que la imagen de la entidad ante cierto sector de la opinión pública se fue tornando cada vez más oscura. No sé si te habrá dado mucho tiempo para decir, bueno, si esto acabó así, lo decíamos antes, es porque había mucha gente, como se dice aquí, esperando en la bajadita, sí, con razón o sin razón. ¿Crees que algunos tenían razón o que las GAE creció demasiado o creció hacia sitios que no hubiese debido? Ahora en la retrospectiva, ¿no?, de lo que significó ese gran monstruo que al final pues acabó cayendo, sigue ahí, pero acabó cayendo, el monstruo que tú liderabas acabó cayendo de esa manera. Si volviera a nacer, hay muchas cosas que seguramente las haría de forma distinta. Sin embargo, esta no había otra forma de hacerla. El objetivo que nosotros nos marcamos en aquel momento es que la sociedad de autores no podía ser una entidad meramente administrativa, tenía que ser además una plataforma de impulso para la obra de los creadores, para la formación de los creadores. El conocimiento y la educación son fundamentales a la hora de abordar un mercado que es muy competitivo. Entonces, hicimos grandes acuerdos con Berkeley en Boston o con LIPA en Liverpool, el New Music Seminar de Nueva York, etc. Toda esta actividad en donde otras sociedades tenían protagonismo, las GAE tenían que tenerlo. ¿Por qué? Porque si no, ¿por qué un autor se iba a venir a las GAE en vez de irse a la ASCAP o en vez de irse a la SACEM? Nosotros teníamos que tener un valor añadido, no solamente administrar, tenemos que darle un valor añadido en formación, en promoción y sobre todo en alfabetización económica. A los creadores había que explicarles que el dinero que te entraba por tus derechos de autor tenía que ser sabiamente administrado, no solamente por la entidad que lo gestionaba, sino por ellos cuando lo recibían. Y entre la alfabetización económica y la tecnológica fueron apareciendo todos estos elementos que algunos consideran que era como que la SGAE desbordaba su ámbito. Demasiado, ¿no? Exactamente. Bien, yo creo que el problema que tiene ahora mismo las GAE y algunas otras sociedades por ahí, ¿no?, es precisamente ese, que si finalmente te quedas como un administrador, mañana un despacho de abogados o una firma de economistas puede dedicarse a administrar los derechos de autor exactamente igual que una sociedad de autores. De forma que si lo que queríamos era fomentar ese espíritu gremial que Sinesio Delgado en la Fundación había expresado y que Indalecio Prieto había entronizado, pues había que actuar, digamos, en varios frentes. La Fundación Autor, Arteria, etcétera, ¿no? Y además conseguimos la remuneración por copia privada. Eso eran 120 millones anuales que se repartían entre las distintas sociedades y con eso, además, el 20% de eso tenía que ir a actividades culturales. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque todo eso que se hizo no le costó dinero a los autores. Se hizo justamente como marcaba la ley, con ese 20%
que había que dedicar a actividades culturales y promocionales. Pero el proceso que te tumbó dio a entender que sí, que se estaba robando a los autores, y es más, quizás haya generado una cierta sensación de culpa que se ha quedado ahí encima de las GAE, a pesar de que ya haya quedado demostrado, ¿no?, que todo estaba limpio, pero una cierta sensación de culpa que vaya a pesar sobre las GAE y sobre sus acciones por los años de los años, ¿no? Ese determinismo es demasiado judeocristiano, ¿no? La GAE está condenada por... No he dicho que esté condenada, pero sí que sus pero yo te acciones entiendo. pueden estar condicionadas. Te entiendo perfectamente porque, de hecho, en la realidad se está produciendo un resultado muy parecido al que tú explicas, ¿no? Pero yo voy más allá. Yo digo, ¿por qué las GAE están recaudando ahora menos de la mitad de lo que recaudaba cuando hacíamos todas estas cosas? ¿Por qué teníamos autores mexicanos, brasileños, norteamericanos, italianos, ingleses incluso? Era porque primero recibían la justa remuneración por la explotación de sus obras, y segundo, porque tenían todos estos mecanismos que le ayudaban a promover su repertorio. En la música y muy concretamente en la industria musical se ha estado jugando todo el tiempo con el factor cultural, por decirlo así, ¿no? Bien, si el factor cultural le sirve a la industria para justificar sus métodos y sus actividades, incluso sus sistemas de contratación. No sé si has oído hablar del 360. 360 grados es una circunferencia. Pues los artistas, cualquiera de los que veas ahora mismo en televisión, cuando firman con una multinacional, tienen que firmar un contrato de 360 grados. Quiere decirte que la multinacional se va a llevar dinero de las actuaciones, del marketing, del branding, de los derechos de imagen. O sea, donde quiera que se produzca un insumo, un ingreso, allí, en esa cadena de valor añadido, la industria saca su tajada. Yo no digo que esto sea injusto. Lo que sí digo es que si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no lo podía haber hecho las GAE? Es decir, te lo pongo de otra forma. ¿Por qué CaixaBank, por ejemplo, puede tener sus centros culturales y además programarlos de forma inteligente y demás, y los autores no pueden tener su propia propuesta a la sociedad civil, su propio discurso, su propia narrativa, ¿no? Porque, a fin de cuentas, lo que estábamos haciendo era dándole al público un producto de más calidad. También viviste el momento en el que la industria se enfrentaba al problema de la piratería, al problema también de que de repente las canciones en el formato digital estaban pasando entre manos como si nada, y ahí estabas tú defendiéndolo, sin importarte lo que generabas. Y volviendo a las reflexiones que hacíamos, quizás eso creó otra figura pública de Teddy Bautista a la que te expusiste, y parece que no te costó. Creo que esto te lo dije en pleno fervor, en aquel momento decía, Teddy, no estás generando una imagen demasiado, y además en esa imagen iba un poco la representación de los músicos, de hombres del saco, que van en contra de toda esta población que ahora está encantada de este nuevo mundo que abre Internet. ¿Te expusiste demasiado, Teddy? Me encanta cómo lo planteas. Pero bueno, la pregunta es, ¿me expuse demasiado? Sí. No, me expuse lo necesario. O sea, yo no tenía ni he tenido espíritu de martirologio. Es decir, no he hecho esto o no hice aquello con la idea de perecer en el intento, ¿no? No, al revés. O sea, yo estaba convencido de que
era la única solución, de que era la única salida. Yo no pertenezco a la industria, yo soy un autor. No, yo lo sé, he dicho y represento usted, a los autores. He dicho usted, o mejor dicho, una discográfica. No. La discográfica no está en la Sociedad General de Autores. Hombre, ninguna. Pues entonces tienen un problema más serio de lo que yo me pensaba antes de venir al programa. El que tiene un problema es usted. No, yo no tengo ningún problema. Yo el único problema que tengo es que Señor Bautista, usted me está cobrando indebidamente unas cosas por lo que yo no tengo que pagar. En la Sociedad de Autores. Está claro que si tú quieres seguir teniendo un protagonismo en lo que podemos llamar el fuero interno de los autores, ¿no? Es decir, si los autores como gremio tienen conciencia de clase y quieren defenderse, tienen que disponer de herramientas especiales para defenderse y en algunos casos para atacar. El problema es que seguramente España es el único país de los más avanzados en donde el derecho de autor lo tienen que defender las sociedades de gestión. En Francia el derecho de autor lo defiende el Estado. Es una conciencia que tiene el francés de que el hecho cultural es un pilar, es un modelo de sociedad, de sociedad civil, digo. Entonces, yo, como tú planteabas, la disyuntiva sobre el pasarse o quedarse corto, ¿no? Yo creo que siempre nos quedamos cortos. Pero sobre todo estableciendo una diferencia en esa batalla, porque tú habías librado ya otras batallas, las GAE había librado otras batallas, pero muchas eran pues con gobiernos, con multinacionales, y de repente en el tema de la piratería, digamos que la manera en la que al final se escenificó, y quizás ahí estuvo el error, era que parecía como si fuera una batalla de los músicos, los autores, personificados en Teddy Bautista, presidente de las GAE, contra el usuario. Y ahí de repente es cuando ya dejaba de ser un poco el preservar el trabajo de los músicos, sino parecía que es que Teddy va a venir aquí a mi casa a sacarme dinero, o va a venir a mi boda a que yo le pague dinero por casarme, etcétera, etcétera. Es decir, de repente se instaló una cultura donde las GAE parecía el enemigo, y fuiste a muchísimos debates a batirte el cuero y a defender eso, porque dices que es lo que tocaba, ¿no? Pero vuelvo a que eso construyó esa especie de imagen que luego mucha gente se vio encantada de ver caer, ¿no? Cuando entraron los hombres de Harrison. Sí, pero te matizo. Sí. Lo que estábamos haciendo nosotros aquí, lo estaban haciendo la sociedad italiana en Italia, la sociedad francesa en Francia, la sociedad alemana en Alemania, la sociedad inglesa en Inglaterra. Era un problema global. Todas las sociedades estaban haciendo lo que yo defendía. Es decir, primero, denunciar la cleptocracia digital. Porque es que se crea un modelo en donde robar la propiedad intelectual era cool. Y entonces parecía como que todo eso estaba justificado. ¿Sabes quién nos hizo un enorme favor y además todavía nadie se lo ha agradecido lo suficiente? La Liga Española de Fútbol. ¿Y por qué? Pues porque cuando vio que los bares y demás estaban dando los partidos en televisiones de alta definición y además cobraban un estipendio en la consumición, y la gente se iba a los bares a ver las finales, la Champions, etc. Y cuando la Liga se da cuenta de esto, se da cuenta porque el contrato que tienen con Prisa, cuando lo quieren renovar, Prisa dice, pero si es que está todo el mundo robando la señal, así que no podemos. Y la Liga dijo así, pues busquen ustedes la forma de evitar que roben la señal, porque nosotros, si no nos dan este dinero, no vamos a firmar la exclusividad. El fútbol fue el que se puso firme y dijo, no, que ¿cómo que usted va a dar un partido en el que los clubes pagan a los futbolistas
yo tengo que soportar la estructura del Consejo Superior de Deportes, etc. No. Esto cuesta tanto y la prueba de que eso funcionó es que por eso se han podido pagar los fichajes que se han pagado en este país, ¿no? O sea, que este país, de acuerdo con su Producto Interior Bruto, no podía haber tenido como tenía en la liga a los mejores jugadores de fútbol del mundo, ¿no? Y sin embargo, ¿tú has visto que alguien haya levantado la voz contra la liga de fútbol o contra Prisa o contra Telefónica por poner codificadores y por poner plataformas y por cobrarte en el recibo de teléfono los partidos que ves? Nadie se queja de eso, ¿no? Entonces yo dejo la pregunta en el aire. Digo, bueno, ¿y por qué los futbolistas y sus organizaciones pueden imponer un modelo y los creadores tienen que ser otra vez los entretenedores del feudalismo? O sea, a tocar a las cortes y a las casas ducales y vivir de las monedas que te tiran. Bueno, yo eso entiendo que era el motivo principal de mi batalla y por eso peleé. Hay muy pocas cosas positivas que se puedan sacar de vivir una década de incertidumbre judicial, pero una de ellas es que durante ese tiempo Teddy volvió a reconectar con su gran pasión, la música. ¿Y la música te salvó? Y la música me salvó. Un día pasé junto al piano y la tapa del teclado estaba levantada. Mi hija Yaisa, que canta y había estado haciendo algo con el piano y dejó la tapa levantada. La tapa de un teclado de piano tiene que estar bajada porque si no el polvo cae y contamina el funcionamiento de los mecanismos de los complejos mecanismos de un piano. El caso es que ese teclado abierto en realidad era una invitación. Entonces yo me senté y lo primero que experimenté, Sergio, fue que había perdido toda lo que podemos llamar, toda la motricidad, todo lo que podemos llamar memoria muscular. Y entonces me tomé un par de años sabáticos y volví a hacer escalas 4 o 5 horas diarias, ¿no? Como si estuvieras aprendiendo de cero. Sí. Y ese proceso, esa disciplina fue, no sé si todo el mundo lo puede entender, pero estoy seguro que cualquier músico sí que lo entendería. Esa disciplina me arrastró a un estado de ánimo que tenía que ser positivo. Tenía que ser creativo y tenía que ser además superador. Es decir, el músico tiene una extraordinaria capacidad para memorizar lo que sabe, para saber lo que sabe. Y el músico que no descubre que cada día sabe un poco más que el anterior es porque se ha equivocado, francamente, ¿no? Y yo cuando terminé el sabático de retorno, ¿no? Me quedé pensando, ¿no? Dije, fíjate lo que yo podría tocar ahora si hubiese seguido tocando a pesar de estar en las GAE. Si lo ponemos todo en una balanza, Teddy, ¿valió la pena? Es que esa es una pregunta que no me esperaba. Mira, el tiempo de lamentarse pasó. Yo soy una persona vital en el sentido de que vivo la vida y me dejo vivir por ella, ¿no? Y
y siempre estoy con programas y con ideas, es decir, no sé cómo parar el cerebro. Es decir, el día que me llegue la hora, el cerebro se parará, pero hasta ese momento mi cerebro es una máquina en donde cada neurona sabe que tiene que cumplir una función y yo creo que cada día les paso revista. Y es que su trabajo al frente de la Sky no debe hacernos olvidar que, por encima de todo, Teddy es un artista con una impresionante carrera musical. Resulta imposible abarcar toda su producción en unos pocos minutos, así que vamos a centrarnos en su etapa al frente de un grupo que triunfó no solo en España, sino también en Estados Unidos y que ya es historia de la música, Los Canarios. Para mí lo fundamental es el ser vanguardia, ¿no? Nosotros éramos una generación acostumbrada a un tipo de música, un tipo de manifestaciones musicales, a unos comportamientos en el escenario que eran totalmente diferentes y sobre todo no despertaban pasión. Y yo pienso que el primer grupo que consigue eso en nuestro país es Los Canarios. Ver a Los Canarios en escena era un acontecimiento que rompía con todo lo que estábamos acostumbrados a ver. Que un canario en el año 68, con 24 años, sea número 1 a nivel estatal y sea el que introduce una apuesta moderna en un estado dictatorial en la España de Franco, es ya algo alucinante. Hay otra cosa que es muy importante en los 70, que en aquella época Los Canarios son el primer grupo que empiezan a tener un técnico de sonido, a llevar más vatios de los que realmente la gente veía en los conciertos tradicionales, y es lo que hace que en España empiece a crearse una visión nueva de cómo funciona el show business, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Teddy todo eso lo había aprendido fuera, en Estados Unidos, en su estancia en Estados Unidos, y siempre fue una persona muy estudiosa, siempre quiso estar a la última del sonido, de la amplificación, de la evolución de todas las novedades tecnológicas. Música has hecho mucha, Teddy. La verdad es que en realidad podríamos abarcar muchos estilos. Permíteme que me quede con lo que todos te referencian y te ponen siempre por delante, porque lo de Los Canarios es que me parece especialmente impresionante. No sé si tú lo viviste así, ustedes lo vivieron así, pero es que pasa el tiempo, incluso yo, que no soy de la generación que estaba ahí para vivirlo en su momento, y cuando situamos esa música que se hizo en las Islas Canarias y más allá, todavía me rasco la cabeza, no entiendo cómo pudo salir eso de aquí, y mucha gente que lo ve de fuera y lo escucha de fuera tampoco lo entiende, ¿eh? No soy autocomplaciente, quiero decirte que no he aprendido pero sí que tengo mi espíritu crítico bastante al día, porque bueno, yo tengo hijos de 20 y pico, tengo millennials, hijos millennials, y ellos escuchan música sin parar, con lo cual yo estoy al día por obligación, o si quieres por contaminación acústica. Pero yo cuando escucho, qué sé, Free Yourself, Get on Your Knees, In the Backwoods of My Mind, y algunos otros temas así, digo, es que no me extraña que en su momento la gente se haya quedado flipada con esto. Pero cuando hablo de la gente, no te hablo del público, que a uno le gustaba más, menos, bueno, su éxito tuvieron esos temas. No, los músicos. O sea, no sabes la cantidad de músicos importantes que me han dicho, no, Teddy, yo me dedico a esto porque yo vi una actuación vuestra en Vilanova y la Geltrú en el año 70. Eso puede parecer un poco pedante, dicho por el que escribía esas canciones y por el que las cantaba. Pero
yo creo que hay momentos en donde tampoco la falsa humildad hace honor al análisis objetivo, ¿no?, de las cosas, ¿no? Pero también tengo que decir que nosotros desde el principio nos tocó algún hado procedente de no sé dónde, porque éramos unos críos en edad escolar todavía, estábamos tocando en el Flamingo y entran por la puerta nuestros ídolos, Cliff Richard y los Shadows. Entran por la puerta del Flamingo, entonces tuvimos que pellizcarnos unos a otros para ser conscientes de que eso era verdad. Que de ahí viene de la época, además, que ellos estaban rodando las famosas imágenes que hemos visto de Cliff Richard con los Shadows en Santa Catalina, ¿no? Exactamente. En tu pregunta hay implícitas dos interpretaciones, creo yo, ¿no? Primero, fuimos lo que queríamos ser. Esto parece una butada, pero vamos a ver. Es decir, el grupo fue cambiando de integrantes hasta que se encontró la fórmula en la que cada pieza de engranaje interactuaba con la otra. Nosotros, y aquí hablo en el plural majestático del grupo que éramos, trabajábamos, no te puedes imaginar, es decir, 7, 8 horas diarias de ensayo. Estudiábamos muchísimo, nos picábamos unos con otros. De ahí se desprende que no se me puede dar a mí todo el mérito. Es decir, las aportaciones de los otros músicos que integraron Canarios, tanto desde el principio como más tarde cuando hicimos ciclos, yo siempre he trabajado intensamente la comunión musical, o dicho de otra forma, la mejor música es la que ha salido de 3 o 4 fuentes distintas y al final alguien ha sido capaz de sintetizarlo todo eso, ¿no? Yo he sido un buen sintetizador. Quiero acabar brevemente en ese Flamingo, ustedes tocando ahí al lado del Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. Entra Cliff Richards, entran los Shadows, son vuestros ídolos, ustedes no tenían ni idea de qué se iba a pasar. ¿Cómo acabó esa noche? Pues empezamos a tocar juntos. Y al día siguiente también, y al otro día, y al otro día, y al otro día, y al otro día. Pero una anécdota curiosa, ¿sabes lo que les gustaba tocar a los Shadows y cantar a Cliff Richard? Canciones de los Beatles, que todavía nadie conocía. De forma que yo, la primera vez que oí Please Please Me, o Love Me Do, además, fue cantado por Cliff Richard y tocado por los Shadows. Pues no es una mala introducción a los Beatles, ¿eh? No. Y la que armaron luego los Beatles, pero bueno, eso nos daría para otra, así que si te parece, Teddy, para la próxima hablamos de los Beatles. Tenemos otra charla pendiente. Cómo no, cuando tú quieras, Sergio. Gracias. Hay tantas cosas de las que querría seguir hablando con Teddy, de su nuevo trabajo musical, Ciclos 4.0, de su nombramiento como hijo predilecto de Gran Canaria, pero es lo bueno de las citas, que si las disfrutamos y si todas las partes nos quedamos con ganas de más, siempre podemos preparar un segundo encuentro, y que así la música nunca deje de sonar.